Hola chiquillos, ¿cómo están? Aquí está el tío Tulio en un nuevo video para ustedes. Hoy chiquillos vamos a hablar sobre los tipos de datos. En Java existen dos tipos de datos, tipo de datos primitivos y tipo de datos referenciales. Hoy nos centraremos en los tipos de datos primitivos, como también su propia creación de variables. Vamos a ver cómo crear diferentes tipos de variables y qué tipo de datos existen actualmente en lo que es el mundo Java, tipo de datos primitivos. Así que comencemos. Primero, una librería de clases, class library, le ponemos un nombre, datos primitivos, finish y esperamos que cree el proyecto. Ya estando aquí chiquillos, vamos a hacer lo típico, crear un paquete main, y aquí de main una clase que le vamos a poner clase inicio. ¿Por qué clase inicio? Porque internamente va a contener nuestro public static void main. Public static void main. Esto recibe un string definido args y estaríamos listos por aquí, chiquillos. Estamos listos para empezar a trabajar. Entonces, los tipos de datos. Primero partiendo, chiquillos, que en Java tenemos los tipos de datos numéricos y de texto, o más bien de caracteres. Entre ellos también los tipos booleanos, que son el típico true-false, que quizás ustedes ya deben conocer. Por un lado, tenemos los de texto, y vamos a hablar sobre el famoso char. Char es el único tipo de dato primitivo de carácter que hay, porque el string, el objeto string, es un vector de carácter, y el string no es un tipo de dato primitivo, por lo cual ese tipo de dato lo vamos a dejar fuera por ahora. Así que primero comentemos y ponemos datos de carácter. Char. Char va a ser nuestro primer tipo de dato primitivo, chiquillos, que nosotros revisemos. ¿Y por qué? Bueno, la verdad es un tipo de dato bastante importante porque gracias a él nosotros podemos escribir texto dentro de lo que sería un lenguaje de programación. Char o carácter Unicode, que realmente sería lo que es. ¿Y por qué Unicode? Bueno, para las personas que sabrán, un computador no entiende lo que es una A, él entiende números. Y generalmente nosotros siempre ocupamos lo que sería el ASCII o el código ASCII. ¿Qué es lo que pasa? Que el código ASCII tiene igual sus limitaciones, ya que ASCII está representado solamente por 7 bytes de espacio. Y si nosotros sacamos una calculadora y básicamente hacemos una matemática simple de 2 elevado a 7, porque son 7 bytes representados en código ASCII, podemos decir que solamente tenemos una gama de caracteres de 128. O sea, yo tengo 128 caracteres que definir lo que es el código ASCII. Entonces, el Unicode, chiquillo, viene a ser como una extensión del ASCII. ¿Ya? Si bien los primeros 128 caracteres que están definidos en ASCII son exactamente lo mismo en Unicode, ya básicamente no se pierde conversión en lo que sería un código ASCII y Unicode, los primeros 128. Pero cuando hablamos de Unicode, chiquillos, tenemos mucho más espacio para poder almacenar. En este caso tenemos 16 bits en Unicode. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos 2 elevado a 16. O sea, tenemos 65.536 tipos de carácter diferentes lo que es Unicode. Y eso ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en mapa de carácter. Si ustedes van a un mapa de caracteres de Windows, por ejemplo, aquí van a ver demasiados elementos. Y por ejemplo, quizás los primeros 128 corresponden exactamente a lo mismo, lo que sería en lo que es ASCII. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí estamos hablando de char. Y nuestro char almacena valor Unicode. Y si yo, por ejemplo, aquí mismo voy a lo que es mapa de carácter, abajito, voy a ver quizás su numerito Unicode, en este caso 0051, que representa la letra Q. 004E, que representa la N. Entonces yo exactamente esto lo puedo expresar en lo que es un char. Entonces creemos nuestra primera variable char, chiquillo, al mundo. Char, variable char, va a ser igual a lo que sería código Unicode, carácter Unicode. ¿Y cómo escribo aquí un valor Unicode? Contra barra U y el número que yo quiero. Por ejemplo, la R. La R sería 0052. 0052. Entonces, de esta manera súper sencilla, chiquillos, nosotros podemos estar declarando un char. Pero ¿qué es lo que pasa? Quizás para nosotros, como humanos, aprender todo lo que es la gama de
caracteres Unicode va a ser quizá un poco complicado o una odisea monumental. Y por eso mismo, para escribir char, nosotros podemos simplemente encerrar en comillas simples, como lo hice anteriormente, el carácter que yo quiero almacenar. Por ejemplo, una Q. Esto internamente quizá va a ser la conversión de lo que es mi letra Q a lo que es carácter Unicode. Y porque aquí yo no toco lo que es string. Para personas que ya saben o ven quizás de otro lenguaje van a saber que string o no es un tipo de dato primitivo. Y dirán ¿por qué? String, chiquillo, es un tipo de dato, en este caso referencial. ¿Y qué referencia? Referencia un vector de char. Para yo escribir un string, debo hacer referencia a una cadena de char. Por ejemplo, char, escribo en este caso corchete corchete para crear un vector. Y quiero, por ejemplo, poner nombre. Y esto lo puedo hacer, por ejemplo, mi nombre. O cadena de texto. Y aquí, por ejemplo, tengo una cadena de char. O sea, básicamente tengo un texto. Miren, system.out.print ln nombre. Tengo Julio. Y pasa exactamente lo mismo con las variables que anteriormente definimos. Otro char. Variable char. Y se fijan, la variable char tiene internamente lo que es la asignación, una variable, un carácter Unicode. Y si pongo run file, lo que yo veo aquí no es un Unicode. Veo la letra, la transformación correspondiente. Entonces, es la manera, chiquillos, nosotros tenemos para escribir char. Simplemente con comillas simples y tipo de dato char, yo ya puedo estar trabajando con char sin ningún problema. Datos de carácter, y aquí abajito ponemos un south y ponemos unas cuantas líneas quizás para hacer una separación. Perfecto. ¿Qué es lo que más tenemos, chiquillos, en lo que es Java? Obviamente en Java podemos sumar, podemos dividir y podemos hacer otro tipo de operaciones matemáticas. Y por eso mismo tenemos variables numéricas. En este caso tenemos muchas variables numéricas, en este caso 4 enteros y 2 reales. ¿Pero qué quiere decir entero y real? Bueno, datos enteros. Cuando hablamos de entero, chiquillos, hablamos de números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Números normales, a fin de cuentas, son enteros. Y cuando hablamos de real, hablamos de números que contengan una coma, o sea, un decimal. En lo que es entero, chiquillos, tenemos, por ejemplo, byte. Como dice su nombre, solamente puede almacenar un byte de números, o sea, 8 bits. Y como mismo dice su nombre, el valor máximo que yo puedo almacenar es 127 y el valor negativo máximo que yo puedo almacenar sería menos 128. El rango aproximadamente que está trabajando este elemento por tema de su conversión. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos byte, tenemos el famoso chor, variable chor, y chor en este caso corresponde a lo que sería 16 bits, o sea, 2 bytes. Puedo almacenar básicamente el doble. ¿Cuánto es el máximo que permite almacenar esta lecera? Va entre aproximadamente los 32.000 y tanto. No me acuerdo bien el número exacto. Quizás ponga aquí una tablita con los valores exactos que yo puedo almacenar. Mi memoria es un poquito floja en ese sentido. Entonces va de los 3.000 y cacho positivos y llega a los 3.000 y cacho negativos aproximadamente. ¿Qué más tenemos? Tenemos nuestra famosa variable int, nuestro querido int y ocupadísimo int. Variable int. Int, en este caso, está aproximadamente compuesto por lo que sería 32 bits y aproximadamente interna puede almacenar cerca de los 2.000 millones y tanto de números. 2.000 millones. 2, 3, 1, 2, 3. Aproximadamente el rango que trabaja. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y negativo exactamente igual. ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que es nuestro queridísimo long. Long es el tipo de dato numérico más grande entero que tenemos en Java. Y este ya se va un poco a las nubes, por lo cual yo voy a poner un int con 3 ceros más.
sin ningún problema. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos trabajando con enteros, Java siempre por defecto lo va a interpretar como int. Por eso mismo aquí me marca error. De hecho me dice que el número int que yo declaré es demasiado largo. Entonces, ¿cómo convierto este número a lo que sería una variable long? Bueno, solamente poniéndole la L minúscula o L mayúscula, yo le digo a que este tipo de dato es un long, que lo soporte la cantidad grande de números que yo puedo almacenar. Entonces este va aproximadamente los 92.000 millones, si no me equivoco, es un número bastante enorme. Ni siquiera estoy seguro si es 92.000 millones, pero sé que empieza con 9, es lo único que me acuerdo. Ya por aquí va a aparecer exactamente el valor para que ustedes lo puedan ver. Tenemos datos real. Datos real, o más bien número flotante, tenemos dos tipos. Uno de coma flotante simple y otro de coma flotante doble. Por coma flotante simple tenemos nuestro float. Float, variable. Float. Y este, como le dice su nombre, es un coma flotante. ¿Qué quiere decir? Que yo aquí puedo almacenar 20.0.25, por ejemplo. Y aquí me va a tirar un error también. ¿Y por qué? Porque cuando estamos trabajando con números flotantes en Java, por defecto Java los va a intentar interpretar como un doble. Y si yo pongo aquí, me dice que es posible que pierda un tipo de, o más bien en lo que es la conversión de double a float, pierda datos. Y es porque este número que está aquí es de tipo double para Java. ¿Y cómo le digo que sea float? Bueno, al final le voy a poner una F o una F mayúscula. Y con esto ya estamos trabajando con lo que sería nuestro tipo de datos float. Y ya el número más grande que tenemos de datos reales numéricos sería nuestro double. Doble, variable, doble, la voy a ponerle aquí. Ya aquí se nos va un poco las pailas en números. Son aproximadamente 64 bits de tamaño. Ya ni siquiera voy a mencionar el número que va a almacenar esta cuestión, es completamente obsceno. Y sería un número de datos, chicos, real. Si se pueden ver, hasta el momento llevamos 7 tipos de datos diferentes. En este caso, tipos de datos primitivos. ¿Ya? Pero tenemos un especial, y este especial que tenemos a continuación es nuestro famoso favorito, quizás para algunos, y es el famoso booleano. Booleano que solamente puede tener dos estados, true o false. Este tipo de datos, chiquillos, ya solamente almacena un bit en memoria, ya que básicamente puede ser 0 o puede ser 1. O sea, puede ser false para 0 y puede ser 1 true. Booleano. Y aquí tenemos lo que sería boolean, variable boolean es igual false. Entonces, chiquillos, hasta el momento, hasta aquí, aunque no lo crean, hemos practicado bastante lo que es la declaración de variables y también asignación a lo que es la variable. Y dirán, ¿por qué? Porque solamente para escribir variable acá en Java, chiquillos, solamente necesito saber el tipo de dato que voy a ocupar, en este caso tipo de dato primitivo, y el identificador que yo le voy a dar. En este caso, identificador, llámese como el nombre. A fin de cuentas, yo voy a estar llamando a la variable mediante un nombre, sin ningún problema. Entonces, hasta el momento, chiquillos, hemos definido lo que es tipo de datos, carácter de Unicode, como puede ser el char, tipo de datos enteros, byte, short, int, long, en este caso de menor a mayor, y exactamente lo mismo con lo que son los comas flotantes. Pero lo importante es que ustedes sepan que estos son decimales, que en este caso float es el menor, de coma flotante simple, y tenemos double de coma flotante doble. Y por último tenemos nuestro valor booleano, chiquillos, que está aquí al final. Ya nuestro valor booleano que solamente representa un bit, que básicamente puede ser dos estados, puede ser true o puede ser false, perdón, true o false. Y no hay más que darle vuelta en este caso a lo que es tipo de datos primitivo en Java. Solamente saberlos. Char, byte, short, int, long, float, double, boolean. Nuestros 8 tipos de datos, chiquillos, primitivos que tenemos en Java. Y no hay más por datos primitivos. ¿Ya? En el próximo video, chiquillos, próxima clase, vamos a estar viendo la conversión de estos elementos. Recuerden, cualquier duda pueden tener, me pueden avisar. Yo sin ningún problema se la voy a responder, chiquillos. Así que se me cuidan. Chau, chau.